Muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor de estadística, el curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial número 2. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión número 2. Entremos por favor al TEC Digital. Aquí tenemos el TEC Digital. Por favor, ingresemos a la semana 1. Estamos aquí eh, en la semana 1 y vamos a ingresar acá en la semana 1, sesión 2 asincrónica. Esta es la sesión de hoy. Esta es la segunda sesión. Ustedes tienen ahí aproximadamente unas 10 horas para desarrollar esta sesión con todos sus trabajos y bueno, la asignación que hoy les tocará. Bien, el objetivo de esta sesión es comprender los fundamentos, la extracción de componentes y el modelo final del análisis de componentes principales. Vamos a aplicar el análisis de componentes principales en el programa Stata. Hoy vamos a manejar el programa Stata con bastante intensidad. Bueno, entonces la ruta de aprendizaje es la siguiente. Damos inicio a las actividades de la segunda sesión virtual asincrónica. Esta es la sesión 2 del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial 2. En esta sesión describiremos los fundamentos, la extracción de componentes y modelo final del análisis de componentes principales, el PCA, y explicaremos cómo se aplica el PCA en el programa Stata. Jóvenes, todos los recursos, igual como lo hemos venido haciendo desde el curso anterior, todos los recursos necesarios para cada sesión se van a ubicar en la sesión recursos. Aquí abajo pues vamos a ver cada uno de esos recursos. El primero pues es una bitácora que deberíamos abrir. Aquí la voy a abrir, después se la voy a volver a subir porque me imagino que voy a hacerle algunos cambios. Aquí está esta bitácora. Aquí, análisis de componentes principales, que es la que trabajamos el día de ayer. Muy bien. También pues vamos a bajar, vamos a ver qué otros recursos hay. Está el archivo AutoDTA, que es un archivo de Stata, que está, bueno, yo ya tengo yo todo bajado, pues ustedes pueden bajarlo también. El archivo de Stata AutoDTA. Pueden darle doble clic, por favor, para que lo abran. Vamos a ver ahora qué significa ese archivo. Estamos aquí, muy bien. Y también, pues, digamos, la teoría de que vimos el día de ayer. Pues, sería bueno que ustedes vean, digamos, el capítulo 12 dice que está en los recursos de la sesión 1. Aquí está. Esto sería bueno que ustedes lo leyeran para que comprendan un poco la teoría que hay detrás de lo que es el análisis de componentes principales. Aunque voy a explicar acá de la mejor forma, de la forma más clara, eh, sin entrar, por ejemplo, a cuestiones muy matemáticas de qué trata el análisis de componentes principales. Y naturalmente, pues la rúbrica de evaluación. Vamos a abrir la rúbrica de evaluación, yo la tengo acá para mostrarles qué es lo que hay que hacer para de hoy en 8, 23 de julio del año 2000. Muy bien. Vamos a ver qué, después vamos a ver esto. Bien, volvamos por favor al TEC Digital, volvamos al TEC Digital acá y pues vamos en orden viendo qué es lo que toca para hoy. Bueno, dice que la bitácora es un archivo Word donde se encuentra, bueno, este ya lo abrimos, esta es, tal vez es el archivo más importante porque es el archivo de anotaciones. Entonces van a ver ustedes que
Yo constantemente voy a hacer anotaciones acá en esta especie de pizarra. Le hemos llamado bitácora, pero sí, es una pizarra donde yo voy a hacer anotaciones con respecto, digamos, a los comandos, a las clases, algunas cosas. Bien, habíamos hablado el día de ayer acerca de los de componentes principales, habíamos visto sus supuestos, habíamos visto la pregunta que ayuda a responder si es posible reducir el número de variables para explicar el conjunto de datos. Esa es la pregunta que queremos responder. Reducir el número de variables. Esto voy a insistir en esto. El análisis de componentes principales es para reducir el número de variables. El análisis de componentes principales es para reducir el número de variables. Guardar toda la variabilidad posible y pues generar variables nuevas. Ya usted no va a analizar muchas variables, sino que va a analizar pocas variables. Generalmente 2 variables o 3 variables. Habíamos visto también cuándo utilizarla y cuándo no utilizarla. Vamos a ver que pues existe una técnica muy similar llamada el análisis factorial, pero eso no lo vamos a ver, por lo menos por ahora, porque el análisis factorial, que es un análisis muy parecido al de análisis de componentes principales, se utiliza para generar índices, o sea, agarra todas las variables. Vea usted, lo que queremos es utilizar menos variables y más bien el análisis factorial utiliza todas las variables, las mezcla de alguna forma y genera un índice, un índice. No, eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es tener un número menor de variables. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ilustrar eso, vamos a ver cómo funciona eso. Para ilustrar el PCA, el análisis de componentes principales, que es el acrónimo de análisis es Principal Component Analysis, vamos a utilizar el programa Stata, los datos de automóviles modelos 1978. Creo que esto, de alguna forma, pues ya habíamos hablado de esto antes. Veamos los datos de los automóviles modelos 1978. Bueno, ahí tenemos abierto, en Stata ya tenemos abierto el archivo, le dimos doble clic, ya lo abrimos. Aquí tenemos el archivo de los automóviles 1978. Bueno, ya era un adolescente ustedes yo creo que ninguno había nacido, no, ustedes son jovencitos. Bueno, los autos 78, pues aquí van a ver ustedes, esta es una base de datos de automóviles de 1978, ¿verdad? Pues una base de datos bastante interesante, ¿no? Ahí van a ver, por ejemplo, el AMC Concord, el AMC Pacer, ¿verdad? Busquemos algún, vea, dice price, el precio. Mire el Cadillac El Dorado, $14,000. Este es muy caro. Vea, el Cadillac Seville, $15,000. ¿Alguien sabe cómo es un Cadillac Seville 1978? No. Y bueno, siempre es bueno, ¿verdad? Curuciar, buscar ahí, explorar ahí. Vamos a poner aquí Cadillac, solo para ver nada más. Busquemos ahí, ¿verdad? Cadillac Seville 1978 para ver qué tal, por qué tan caro ese carro. No, parece un carro, mire usted qué bonito. No, es un carro, mire, está el Cadillac Seville 1978, es un carro caro, vean ustedes que en la base de datos vale $15,000. Parece un carro de lujo, parece un carro de la mafia, ¿verdad? Parece un carro de limusina, ¿verdad? Mire usted. Sí, tiene cara de carro caro, ¿verdad? Ve usted. Es un carro de lujo. Veamos otro. Veamos aquí un carro, por ejemplo. Bueno, si usted quiere comprar carro, ya sabe qué puede comprar, ¿verdad? Hay unos carros muy baratos ahí, ¿verdad? Este Peugeot, por ejemplo.
604 Peugeot, Peugeot 604, $12,000. Te le hace así. Siempre es bueno saber de qué estamos hablando, ¿no? 604, 1978 para ver qué tal. Bueno, sí, bueno, tiene cara de carro caro, ¿verdad? Parece carro de esos lujosos, ¿verdad? Parecen limusinas, ¿verdad? Parecen los que utilizan para limusinas o para cuestiones de fiestas, ¿verdad? Eh, esto es solamente para ver, ¿verdad? Esto es solamente para ver, para que uno se ubique más o menos de qué está hablando. Busquemos un carro barato ahí. Usted quiere comprarse un carro barato, se puede comprar alguno de $2,000, por ejemplo. No sé si hay alguno de $2,000 o $3,000, ¿verdad? Busquemos ahí un carro barato ahí, ¿verdad? No sé, vamos a ver, 3,800. Hay uno de 3,000. Hay un Monza, un Chevrolet Monza, $3,600, ¿verdad? Vamos a ver aquí, 3,600, un Chevrolet Monza. Vea, este está AMC Spirit, 3,800 más o menos. Puede ser ¿verdad? AMC Spirit, solamente para ver, ¿verdad? AMC Spirit 1978 para verle la cara a ese carro. Bueno, si es un carrito ahí, ¿verdad? Un carrito popular parece, un carrito, pues, ahí, más o menos. Bueno, digamos que esa es un poquito de eso es para que uno vaya viendo la base de datos, para que uno vaya viendo más o menos de qué está uno hablando. Vean ustedes, bueno, cuando uno abre la base de datos, vamos viendo bueno, ya vimos un poquito, digamos, los carros, ¿verdad? Eh, vamos entonces a hacer las actividades. Dice así, número 1, pues leer el capítulo Statistics with Stata, versión 12. Vamos a leer el capítulo 11 solamente para que ustedes vean la teoría que hay detrás del análisis de componentes principales. Luego vamos a hacer lo siguiente, dice, en Stata lee el archivo AutoDTA, bueno, ya lo hicimos, que son los datos de automóviles modelo 1978. Bueno, de hecho, incluso ya vimos algunos modelos, ya les vimos la cara, ya sabemos qué podemos comprar si viajamos a los Estados Unidos o queremos traer un carro de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, que estos modelos son un poco viejos, ¿verdad? Pero es solamente para que vean el ejemplo. Quiero que veamos bien el ejemplo para que vean cómo funciona el análisis de componentes principales. Ese es el objetivo mío, que veamos cómo funciona el análisis de componentes principales. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vámonos aquí vamos a explorar los datos. Vean ustedes, exploramos los datos con el comando describe. Si usted hace describe, bueno, cerramos esto, cerramos aquí. Si usted hace el comando describe, lo que va a hacer es describir los datos. Describe. Entonces va a ver usted que hay 74 modelos de automóviles, hay 12 variables, el tamaño del archivo, ¿verdad? El nombre del archivo dice datos de automóviles para 1978, la fecha en que se creó el archivo, el día y la fecha, o sea, la fecha y la hora en que se creó el archivo, y pues si el archivo tiene notas, aquí hay unas variables interesantes. Hay una variable que dice make, que es el modelo y la marca, digamos, la marca del modelo, ¿verdad? Hay una variable que se llama price, que es el precio, ¿no? Hay MPG, que es el millaje, ¿verdad? Esto es un poco cuál es la velocidad máxima, ¿verdad? Que alcanza el automóvil. No todos alcanzan una velocidad muy rápida, ¿verdad?
bueno, ustedes saben, los que tienen automóviles sabrán que los carros pues no tienen el mismo millaje, ¿ve? ¿Cuántos kilómetros máximos puede alcanzar? Eh, Esta variable REP 78 dice que es el número de reparaciones que ha tenido el modelo, ¿verdad? Eh, Estoy traduciéndoles. Ustedes ven, digamos, la base de datos, vean la base de datos. El precio, bueno, el precio es el precio, pero en dólares el millaje, digamos, el 22, bueno, creo que es cuántas, en 10 segundos, cuántas, digo, creo que es en la velocidad máxima, en cuántos segundos lo realiza, algo así. Tiene que ver mucho con la velocidad. El número de reparaciones, ¿verdad? Bueno, algunos tienen reparaciones, otros no tienen reparaciones. Recuerden que esto es una base de datos de automóviles. Eh, el headroom, el headroom lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Véalo aquí. El headroom es la distancia que tiene el automóvil desde el asiento hasta el techo. Tiene que ver un poco con la altura, ¿verdad? La altura del asiento. Recuerden que hay unos que son muy altos, unos son bajitos, ¿verdad? Hay unos que uno tiene que subir casi que por una grada para montarse al automóvil, otros que están casi que a ras del suelo. El headroom tiene que ver con el alto, ¿verdad? La distancia que hay entre el techo y el asiento. El trunk tiene que ver, dice acá, con el espacio que hay en la cajuela. Vea usted que vamos a ver, el headroom tiene que ver con una cuestión puramente física, una cuestión puramente estructural. El trunk también, ¿verdad? Es la capacidad en centímetros cúbicos que tiene la cajuela. Eh, bueno, el weight, bueno, weight es el peso ¿verdad? En libras del automóvil, 2.930 libras, creo que ellos lo utilizan en el sistema de libras. Luego el length, que es el ancho, ¿verdad? Por el frente, que la parte del frente que tan ancho tiene. El turn, bueno, aquí, el turn cycle es esto de aquí, ¿verdad? Digamos, tiene que ver, digamos, con el ángulo de las ruedas, ves que es algo, digamos, funcional, ¿verdad? Tiene que ver algo con la funcionalidad del automóvil. El turn cycle, ¿verdad? Esto es más o menos el ángulo que alcanza, ¿verdad? Cuando gira. Recuerden que los carros las llantas no pueden girar completamente. Luego dice el displacement. Eh, Esto tiene que ver, digamos, con el embragaje. Esto tiene que ver con una cuestión del motor, ¿ve? El displacement, ¿verdad? Los centímetros cúbicos, algo así, ¿verdad? Tiene que ver algo con el motor y el gear radio. Eh, el gear radio es una medida que tiene que ver con la velocidad. Entonces ven ustedes que, y bueno, y la variable foreign es si el carro es doméstico, es decir, estadounidense, fabricado, digamos, para uso doméstico, ¿verdad? O foreign, si está pensado para la exportación, ¿verdad? Entonces, bueno, posiblemente por eso es que algunos carros son caros, ¿verdad? Porque son para exportarlos. Básicamente, digamos, esa es la base de datos, ¿ven? Entonces, es muy bueno saber, digamos, la base de datos, algunas características. Entonces, vamos a explorar las variables. Vea, con este comando zoom, vamos a explorar algunas variables. Bueno, cerremos aquí y vamos a explorar las variables y vamos a darle aquí zoom. Y vean ustedes que se nos presenta una situación bien interesante, que todos tienen diferentes promedios y diferentes desviaciones estándares.
¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque el precio está en dólares, ¿verdad? El precio está en dólares, por eso tiene diferentes promedios y diferentes desviaciones estándares. El millaje, dice, está en las millas las millas que alcanza, los segundos que tiene que alcanzar para llegar a un millaje máximo. Ya en 12, ¿verdad? Y hay unos que son más lentos en 41 segundos. El número de reparaciones, ¿verdad? Bueno, el headroom dice que la distancia entre el asiento y el techo, pues está en inch, en pulgadas, ¿verdad? El trunk está en centímetros cúbicos. Entonces, tenemos un pequeño problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es muy simple, que nuestras variables son métricas. Sí, son métricas, son números, la mayoría son números. El problema es que están todas en diferentes unidades de medida. Ese es el problema. No podemos hacer el análisis de componentes principales, si no procedemos primero a estandarizar todo esto a una sola unidad de medida. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos que todas tengan la misma unidad de medida. Bien, entonces sigamos viendo por favor aquí la pizarra. Bueno, ya vimos que es el headroom. Esto es muy interesante, ¿verdad? El headroom. El displacement, ¿verdad? El radio. Entonces, lo que vamos a hacer, si ustedes han visto, digamos, dice genere y estandarice nuevas variables para las siguientes ocho variables. Vamos a estandarizar y generar nuevas variables. Nos dicen que la variable foreign empieza en 0. Hay una variable que empieza en 0. El problema es, lo vamos a hacer una transformación del logaritmo natural a esas variables. Vamos a generar nuevas variables. Vea, log pri, que es el logaritmo natural del precio, log mpg, que es el logaritmo natural de mpg, log rep, que es el logaritmo de las reparaciones del 78, log gea, y así sucesivamente. Pero vean que en el caso, vea, se lo voy a poner aquí un colorcito así, en este color. Vean que la variable foreign le vamos a sumar 1. ¿Por qué? Porque empieza en 0. Si usted le aplica logaritmo natural a 0, va a haber un problema. Se indefine. Si ustedes recuerdan las matemáticas del colegio, logaritmo natural de 0 se indefine. Entonces se le suma 1 para que no haya ningún problema. Entonces, jóvenes, atención, vamos a generar 8 nuevas variables, que es el logaritmo de las variables originales. Eso lo que va a hacer es acortar las distancias. Atención, eso va a acortar las distancias. El problema no se nos va a resolver. El problema no se nos va a resolver. ¿Por qué? Porque simplemente va a acortar las distancias, pero vamos a seguir con el problema original, que todas van a estar con la misma unidad de medida. Bueno, hagamos esto primero. Copien, por favor, acá, digamos, estas 8 líneas, copienlas y péguenlas en Stata. Aquí las vamos a pegar. Vea, le doy control V, las pegué, le doy enter y ahí está. Vea que se generaron 8 nuevas variables. Hagamos este comando. Esto no es parte de, bueno, no es parte, ¿verdad? De la lección, pero bueno, podemos hacer este comando. Zoom, mm, así, zoom, y póngale así, desde log pri, póngale guión hasta log4. Así. Esto no es parte del comando, pero bueno, podemos, solo por curiosidad, mirarlo. Ahí está. Profe, mire usted, aquí el precio el promedio es de 8, aquí el promedio es de 3, aquí el promedio es de 1, aquí el promedio es de 7. No nos resolvió el problema. No nos resolvió el problema. Tenemos todavía variables, a pesar de que aplicamos el logaritmo natural, tenemos todavía variables que tienen diferentes unidades de medida, más cortas, eso sí, más cortas, pero no tienen las mismas unidades de medida. ¿Qué problema? Bueno, le digo yo, ya transformamos las variables, ya las acortamos. La segunda parte que viene es
estandarizarlas. Ven, vamos a estandarizar, dice, atención, vamos a estandarizar las 8 variables nuevas, las nuevas, ¿verdad? Las logPri, logMPG, logrep, logGA, para que todas tengan la misma escala. Atención, vamos a estandarizar, vamos a estandarizar, voy a subrayar esto, estandarizar las 8 nuevas variables para que todas tengan la misma escala, pero no las variables originales, sino que las variables acortadas. Por eso es que a mí me gusta poner los comandos para que después ustedes los vean con calma. Vea que el comando es egen, ¿verdad? Egen, este es un comando interesante, egen, la nueva variable igual, std es estandarizar, logPri. Entonces, vean ustedes qué interesante, vean cómo es el comando para estandarizar. Copiamos y generamos 8 nuevas variables sobre las variables acortadas. Vamos a pegar aquí, pégalo ahí. Y mire usted, se generaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 nuevas variables. Y vea que dicen que son valores estandarizados. Vamos a hacer un listado, no, un resumen para ver las variables que vamos a utilizar. Vea usted, vamos a hacer un zoom de esas variables nuevas estandarizadas que generamos. Control V. Y miren ustedes, ahora sí. Vea que en promedio, esto es un valor muy bajo. Menos 0.22 por E a la menos 9. Esto es bajísimo, casi 0. Con desviación estándar 1. Este es un valor bajísimo, casi 0. 4.73 por E a la menos 9, casi 0. Todas son casi 0. O prácticamente son 0 todas. Y la desviación estándar es 1. O sea, ven ustedes que eso se llama estandarizar. Apunten ahí, porque lo vamos a apuntar aquí. Nota, estandarizar. Nota. Si ustedes recuerdan, estandarizar es llevar una variable que tenga promedio 0 y desviación estándar 1. Eso es un proceso de estandarización. La estructura interna no va a cambiar. Eso es lo más interesante. La estructura interna de la variable no va a cambiar. No va a cambiar porque esta fue una transformación común y corriente. Simplemente que ahora tiene una gran ventaja. Tiene una gran ventaja que todas tienen el mismo promedio y la misma desviación estándar. O sea, estamos hablando de las mismas unidades de medida, solamente que la estructura interna de la variable pues va a cambiar un poco. La estructura interna pues se modifica, pero digamos la variable sigue manteniendo las mismas características, la misma distribución, la misma particularidad de las variables originales. A ver, ¿por qué hicimos ese proceso de estandarización? Porque las variables originales tienen todas diferentes unidades de medida. Eso es un problema. Hay que tener todas de las mismas unidades de medida. Bien, ahora vamos a hacer simplemente un gráfico. Voy a hacer un gráfico para que ustedes vean el asunto de la asociación entre las variables. Bueno, ustedes grafiquen el resto de las variables. Yo solamente voy a hacer un gráfico de zlog GA que tiene que ver con GA que era el headroom, ¿verdad? Headroom, o sea, la distancia entre entre el asiento y el techo con el precio. Dicen por ahí que dice que si un carro tiene un headroom, es decir, tiene un asiento muy alto, es decir, la distancia es muy, o sea, si usted pega la cabeza en el techo, ¿verdad? El headroom es bastante bajo, el carro es más caro, ¿verdad?
¿Será cierto eso? Dice que los carros que tienen el techo muy alto, ¿verdad? Que son más baratos, ¿verdad? Eso porque a la gente le gusta sacar la cabeza, ¿verdad? Ahí por el carro. Ahí. Eso es, ustedes han visto ahí en las películas, ¿verdad? Que probablemente, pues, los que tengan un headroom más alto, no tengan tengan carros caros. Vamos a ver, eso es lo que voy a asociar, ¿verdad? Voy a hacer simplemente un gráfico entre el headroom y el precio. O sea, sus variables respectivas, sus variables estandarizadas. Ustedes pueden graficar el resto de las variables. Vamos a hacer un gráfico acá. Esto no es necesario, pero quiero que ustedes vean, quiero que vean lo siguiente, ¿verdad? Simplemente quiero que vean, digamos, un gráfico. Vea, parece que sí. Vea que al incrementar el precio del carro, pues también parece que se incrementa el headroom, ¿ve? Parece que hay una línea por aquí, ¿verdad? Hay muchas por acá, puede que sea por acá, ¿verdad? Que vaya la línea. Parece que al aumentar el precio del carro, el headroom se incrementa. Más bien, los carros que tienen el techo muy alto son más caros. Ustedes pueden hacer otro tipo de gráfico, digamos, yo me imagino que los carros más pesados también son más caros. Puede ser eso también. Podemos hacer este gráfico, ¿por qué no? Podemos hacerlo aquí. Voy a copiar esta línea, vean, voy a copiar esta línea, y lo voy a copiar aquí, vean, voy a copiarlo aquí. Voy a copiarla aquí. ¿Será que los carros más pesados son más caros? Entonces, vea que el PRI es el precio y el weight, que es el weight, creo que es así. Los carros más pesados, ¿será que son los más caros? Alguien dirá, bueno, posiblemente, profesor, porque el motor es más grande ¿verdad? Entonces, posiblemente sea más caro. Vamos a ver, vamos a hacer el gráfico entonces. Vamos a ver si eso se cumple. Vamos a hacer un gráfico aquí en Stata y simplemente graficamos. Eso solamente para ver. Ah, sí, mire. Entre más caro, más pesado. Mire que hay una gráfica. Aquí hay una gráfica muy clara, vea. Muy clara. Más caro, más pesado, ¿verdad? Eso es por el efecto del motor, ¿verdad? Que los motores más pesados, pues generalmente son los que tienen los motores más fuertes, ¿verdad? Un carro de carrera, ¿verdad? Y toda la cosa. Carros de lujo, carros con muchos caballos de fuerza, ¿ves? Carros fuertes, grandes, pesados, de alta velocidad, de alto displacement, ¿verdad? Y toda la cosa. Parece que sí. Entonces vean ustedes que ustedes pueden hacer ese tipo de gráficos para graficar dos variables. Bueno, digamos aquí con la pizarra, bueno, ustedes hacen otro tipo de gráficos ahí. Claro, alguien dirá, profe, no podemos verlas todas las variables de forma simultánea. Bueno, está bien, les digo yo, bueno, está bien, podamos hacer mejor una matriz de correlación de todas las variables simultáneas para ver cuáles de ellas están asociadas y cuáles no. Vea que el comando es core de correlación, ¿verdad? Las variables, se pone core de correlación y pone las variables y usted genera ahí una matriz de correlación para ver cuál es la correlación entre las variables de forma simultánea. Ahora copia el comando y usted le pega por acá. Vamos a ver, lo pegamos. Entonces vea usted que aquí se me genera una especie de matriz, ¿verdad? De correlación de todas las variables versus todas las variables. Obviamente en la diagonal pues va a estar 1 porque es la variable con la variable misma, ¿ve? A veces la diagonal no interesa, ¿verdad? Nos interesan estos valores, vean, vamos a ver qué valores altos hay, vean. Aquí hay un valor muy alto, es el peso con el precio, está muy asociado. Y también vea que está asociado, ¿verdad? Con 0.46, está asociado con también con el precio.
digamos, el ancho, o sea, la parte de enfrente, está bastante asociado con el precio. Bueno, eso es por el tamaño del automóvil, ¿verdad? Y también el displacement. Displacement, recuerde que ese es todo esto que tiene que ver con el engranaje, ¿verdad? También está asociado con el precio. Ven ustedes aquí, aquí hay una relación negativa. Dice que entre más bajo, a ver, si baja digamos, si esto que tiene que ver con el millaje es más bajo, digamos, el precio sube. Bueno, entonces vean ustedes que hay correlaciones que parece que como que no tienen sentido. Hay que buscar las más altas. Vea esta. ¿Cómo se interpretaría esta? Dice que más pesado es un carro, más grande, entre más pesado es, baja el millaje. Bueno, eso es cierto, ¿verdad? Es más lento. Bueno, eso es cierto incluso con las personas. Las personas más pesadas son muy lentas, ¿ve? Aquí también, entre más grande sea por el frente, el length, también es más lento, ¿ve? Entonces vea usted que hay correlaciones que tienen mucho sentido, ¿ve? Entonces ahí vea esta, que es altísima, estas dos son altísimas, vea. Entre más, dice, más el displacement, recuerde que es lo que tiene que ver con los engranajes, ¿ve? Entre más grandes sean los engranajes, el carro es más pesado. Bueno, sí, claro, porque lo que es pesado son partes del motor, ¿ve? Entonces vean ustedes que aquí pueden ustedes, es bueno tener una matriz de correlaciones o también hacerlo de forma visual. Vea que aquí está el análisis gráfico de todas las variables simultáneas, pero de forma visual. Vea que el comando es graph matrix, las variables, y half al final. Entonces, la forma gráfica de ver todas las variables de forma simultánea, porque hay gente que le gusta más ver las cuestiones simultáneas. Ahí está. Como pueden ver ahí, uno puede ver mejor las correlaciones. Vea esta. Vea que uno puede ver mejor las correlaciones. ¿Qué es esta? Esta es la correlación entre el weight y el length, o sea, el ancho y lo largo, que es una relación muy buena. Aquí también, ¿verdad? Con el weight, con lo pesado, y el displacement, con lo que tiene que ver con los engranajes. Y tiene que ver también con el length, con lo frente, la parte de enfrente. Obviamente tiene que tener una tapa de motor bien grande, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver ustedes las correlaciones. Esta es negativa, por ejemplo, el millaje con el peso, obviamente pues es negativa porque más, lo más pesado es más lento. Y aquí también, ¿verdad? El length y el frente es más grande, también es más lento. Por eso tiene una relación negativa. ¿Ve? Entonces ahí ustedes pueden ver, hay relaciones que no son claras, ¿verdad? Y las relaciones aquí que pues es negativa, el millaje dice eh, aumenta el precio, baja el millaje, ¿verdad? Entonces, y aquí pues hay correlaciones que uno pues tal vez cuesta un poco verlas. De ahí la necesidad de reducir variables, ¿ven? Este es el motivo por el cual uno hace análisis de componentes principales. Esa es la razón, ¿ve? Porque está aquí analizando demasiadas variables. Entonces yo quisiera reducir de 8 variables a 2 variables. Esa es la razón, ve. Hay demasiadas variables, hay demasiadas relaciones, hay demasiadas correlaciones, hay demasiado todo. Hay que reducir el número de variables. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, sigamos aquí con dice acá, a continuación dice número 3, dice ejecute un análisis de componentes principales para esas nuevas 8 variables y extraer 2 componentes y genere 2 nuevas variables, F1
y F2 e intente ponerle un nombre a cada uno de los componentes. Vea usted qué interesante. Hay que generar, bueno, primero ejecutar un PCA, análisis de componentes principales, extraer dos componentes, generar dos nuevas variables e intentar ponerle un nombre a cada uno de esos componentes. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, muy sencillo. Vamos a ver, vamos por parte. Primero ejecutamos un PCA para las variables. Eso es todo. Ve usted qué interesante. ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí está el comando. Factor. Le pone usted factor. Pone las 8 variables. ¿Verdad? Factor, ¿verdad? Las 8 variables. Y al final pone PCF. Principal Component Factor. Aún les gusta llamar factores, ¿ve? Bueno, pues lo podemos hacer. Ejecutamos esto, este comandito, lo ejecutamos. Y aquí lo que va a realizar es un análisis de componentes principales. Vamos a hacerlo acá, ¿verdad? Muy bien, bueno, aquí está, lo hizo muy rápido. Entonces, vamos a analizar esta salida. Vamos a analizar esta salida. Voy a copiar esta salida. Y la voy a pegar aquí en la pantalla. Digo, en la pizarra para que la analicemos. Acabo de copiarla, voy a pegarla para que la analicemos. Hay que reducir, hay que cambiar el formato, ¿verdad? Hay que poner el formato, hay que ponerle el número 10, creo que se le pone así, hay que bajarle el número de puntos hasta ponerlo en 0, le pone aquí sencillo y creo que se le pone el formato, ustedes me habían dicho que le pusiera el formato, por ejemplo, Courier, pero que le bajara más puntos, a ponerlo hasta 8, esto, eso es. Ok, dice análisis de factores, dice método componentes principales. No lo giró. Ahora vamos a ver cómo girar factores. Número de observaciones 69. Hay 69 observaciones completas. Y dice que los factores, los componentes con los que se quedó fueron 2. Mire usted. Número de parámetros 15. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, ellos dicen, básicamente aquí de esta tabla, lo primero que hay que tomar en cuenta es, hay que responderse a la pregunta, ¿con cuántos factores se va a quedar usted? Bueno, nos dijeron que 2 factores, pero muchas veces pues uno no tiene, digamos, no tiene claro cuántos factores puede usted quedarse. Yo siempre recomiendo que se quede usted con 2 factores. ¿Por qué? Porque esto es lo que usted puede graficar. Después, si hay que graficar, usted puede graficar 2 factores, 2 nuevas variables. Graficar 3 nuevas variables va a ser un poco complicado. Entonces, hay varias formas de responder cuántos factores se va a quedar usted. Entonces, hay 2 criterios. El primer criterio dice, tome los eigenvalores que sean mayores que 1. Ese es el primer criterio. Todos los eigenvalores, eigenvalues mayores que 1, usted los toma. Vea que de estos 2, los que son mayores que 1, es el primero y el segundo factor. Esa es la primer criterio. Hay un segundo criterio que es mediante la proporción acumulada de variancia. ¿Verdad? Vea usted que si usted toma 2 factores, usted acumula el 76% de la variancia acumulada. Eso es bastante variancia. Aquí está la variancia simple, esta es la variancia acumulada. Hay gente que le gusta llegar al 80, al 90. Yo les digo, eso está muy bien, pero si usted toma 4 factores, ¿cómo grafica usted 4 factores? 3 factores todavía los puede graficar tridimensionalmente, pero eso es un poquito más complicado. Trate hasta donde sea posible de tener 2 factores. Vea que aquí se nos cumplen los 2 criterios. Los eigenvalores mayores que 1 y aquí la proporción acumulada que es satisfactoria.
76% es bueno, bastante satisfactoria. Entonces, la respuesta de cuántos de cuántos factores tomar puede darse de tres formas. Número uno, escoja dos, que es lo que yo siempre recomiendo. ¿Por qué? Porque es lo que uno puede graficar. Número dos, escoja los eigenvalores mayores que uno y cruce los dedos para que por lo menos sean dos factores. Y número tres, mediante la proporción acumulada de variancia que explican esos dos factores. Vea que aquí ya tengo dos criterios a favor. Voy a tomar dos factores. Profesor, ¿qué son eso? ¿Qué es eso de factores? Bueno, factores es variables latentes, ¿se acuerdan? Variables ocultas, variables que están representando algo, nuevas variables. De hecho, uno lo puede ver aquí, vea, aquí está, aquí dice factor loading, la carga de factores, vea, la carga de factores. Aquí es donde uno tiene, donde está el problema. Aquí es donde está el problema. Hagamos esto más grande. Aquí es donde está el problema, vea. Vamos a marcar en color amarillo. Vea, esto en el factor 1, esto es una correlación muy alta. 97. Este también. 94. Y este también. 96. Son muy altos. Son muy altos. Incluso, ¿saben cuál? Incluso podemos poner que, bueno, si no, por lo menos es positivo. No es tan alto, pero, digamos, esto es un negativo. Esto es un poquito más bajo, 49, ya no es tan alto. Esto, ¿verdad? Más o menos. Bien, entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el headroom? ¿De acuerdan? El headroom es la distancia entre el asiento y el techo, el peso, weight, el length, el ancho del frente del carro, y el displacement, que tiene que ver con cuestiones del embragaje. Entonces me dice, profesor, esto del peso, del ancho, del embragaje, de la distancia entre el asiento y el techo, me parece que son cosas puramente estructurales del carro, ¿no? Sí, digamos que son cosas estructurales de las mediciones, ¿verdad? Que se le hacen al carro, ¿verdad? Una cuestión puramente estructural. Parece que ese es el nombre de ese factor. Vea que ya le encontramos un nombre. Póngale ahí algún nombre. Yo le puse estructural. Tiene que ver algo con estructura física, tal vez no. Estructura física. Estoy buscando un nombre. Busquémosles ahora buscamos un nombre. La estructura física del carro. Entonces, factor 1, póngale ahí. Factor 1 parece que tiene que ver. Factor 1 tiene que ver con la estructura física del carro. Y el otro factor ¿qué es? Bueno, las variables que no puse en amarillo, bueno, el precio no es algo de la estructura física, ¿verdad? Eso es algo más de una decisión empresarial, ¿verdad? Este otro dice tiene que ver con la velocidad. Puede que esté aquí, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque es valor alto. Voy a ponerlo en amarillo. Tiene un valor muy alto, pero en negativo. Un valor muy alto, pero en negativo. Dice el millaje, ¿verdad? Los segundos que alcanza el automóvil, cierta velocidad, tiene que ver con una cuestión de la estructura física. Esto de las reparaciones, bueno, esto tiene que ver cómo usted maneja el carro, y lo maltrata o, bueno, que ver con otro tipo de cosas, ¿verdad? Y esto de foreign, si está hecho para el uso doméstico o para el consumo nacional, pues esos son decisiones administrativas, ¿verdad? Me parece que el factor 2 es otra cosa, ¿verdad? El precio, si es consumo local o es consumo para el extranjero, las reparaciones, tiene que ver algo con la funcionalidad o decisiones administrativas. Póngale algún nombre. ¿Qué nombre le ponemos?
Pongamos aquí, como busquemos, esto es lo más difícil de esto, buscarle un factor, el nombre, tiene que ver con decisiones, no sé, sí, decisiones, bueno, y estructura física, ve, todo eso, vea usted que encontramos dos componentes, ve, esto es lo bonito, ve, es que encontramos dos nuevas variables y ya nos olvidamos de las 8 variables restantes. Esto es lo que hace el análisis de componentes principales, ¿ven? Genera dos variables nuevas y uno ya no tiene que analizar las 8 variables originales. Aquí hay unos gráficos muy interesantes, dice, vean, hagan este comando, hacemos un gráfico de los eigenvalores que se toman los que son mayores que 1. Vea, haga este gráfico, cópielo tal cual, y va a ver usted que se va a generar un gráfico de eigenvalores, véalo, vea qué bonito. Ajá, ese es un script plot. ¿Qué es un script plot? Me grafica los eigenvalores y me pone una raya aquí donde dice 1 y dice agarre todos los que son mayores que 1. Bueno, esa es la misma decisión que acabamos de tomar, ¿verdad? Serían dos factores. Todos los valores abajo de 1, ignórelos. Entonces vea usted que por eso es una forma gráfica de visualizar cuántos factores usted va a tomar. Bien, ahora aquí hay unos comandos, aquí el libro menciona unos comandos, realmente pues no son tan importantes. Bueno, hay gente que le gusta afinar, le gusta corregir, le gusta hacer ajustes a los componentes, pero eso en realidad es moverlos un poquito, nada más, eso es afinar, ¿verdad? Van a verlo ustedes en la lectura que hagan, te pone el comando rotate. Eso solamente es un afinamiento, ¿verdad? Para corregir un poquito. Este comando, rotate, corrige solamente un poquito, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Ya pues no hace mucho, ¿verdad? Siempre pues deja dos factores y hace una corrección de los pesos, pero en realidad pues no hace gran cosa, ¿verdad? Quedó un 95% como quedó originalmente. Bueno, esto no es tan importante, Bueno, hay gente que los estadísticos les gusta pues competir entre sí, ¿verdad? Dice, no, rote los Promax, rote los Varimax, ¿verdad? Pero en realidad son rotaciones, las rotaciones son ajustes que se le hacen a los componentes. En la lectura ustedes lo van a ver, pero básicamente esto es corregir un poco, digamos, afinar, vamos a hacer así, rotación Promax, ¿verdad? Ya no hizo nada, ¿ve? Y esto es simplemente, digamos, para afinar los pesos que de las variables nuevas que se van a producir. Usted puede decidir no rotarlos. Generalmente, pues yo prefiero no rotar los factores y si usted los va a rotar, pues rótelos simplemente tal cual, rotate, sí. Dice, pongamos aquí, usted puede decidir no rotar factores. ¿Por qué rotar factores? Simplemente corregir, afinar, digamos, ortogonalizar, tal vez, no, pero es que esa palabra es muy, en realidad es corregir, afinar, perfeccionar los pesos de las nuevas variables. Yo quiero generar las nuevas variables, ¿sí? ¿Ves? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Dice, generamos las variables F1 y F2, que son las variables resultantes. Vea, eso es lo que queremos. Generemos las variables resultantes F1 y F2 con este comando, predict F1 espacio F2. Predict F1 espacio F2. Vea usted qué bonito. Eso es. Eso es. Entonces vea usted que ya se me generaron las nuevas variables. Si usted se fija en la base de datos, al final dice F1 y F2. F1 y F2. Si usted quiere, atención, si usted quiere, olvídese de las 8 variables.
Olvídese de esas 8 variables pasadas. Y ahora solamente va a tener F1 y F2 que habíamos puesto un nombre, ¿verdad? El último comando es este. Vamos a graficar. Vamos a graficar los resultados. Esto es importantísimo. Graficar los resultados de los componentes. Vamos a graficar para que ustedes vean de qué es esto. ¿Ve? Graph, copia el comando. Vean cómo es el comando. Graph to weight scatter F2, F1, mlabel make, que es el nombre de la marca. Se pone un símbolo ahí, ¿verdad? Se pone un comando tal cual. Ponga el comando tal cual. Vea que aquí se le pone F1, F2, F1, F2, las variables nuevas. Y aquí adentro se pone el make, es el nombre de la variable para etiquetar. Copia este comando. Copia estas 2 primeras líneas y lo grafica aquí para ver qué bonito lo que va a ver usted. Este es el resultado final de forma gráfica. Ahí está, mire usted. Aquí están todos los carros, ¿verdad? Todos los carros separados por esos 2 nuevas componentes. Score for factor 1, score for factor. Pongámosle un nombre. Habíamos buscado unos nombres, ¿verdad? Label bar estructural, no, le habíamos puesto otro nombre, no estructural. ¿Qué nombre le habíamos puesto? Estructura física, sí. Pongámosles estructura física. Estructura física. Vamos a etiquetar el factor 1 y le vamos a poner estructura física. Y vamos a etiquetar el factor 2 y le vamos a poner, ¿qué nombre le habíamos puesto? Le hemos puesto decisiones. Son cuestiones de decisiones, ¿ven? Yo le había puesto funcional, decisiones. Cuestiones de administración o algo. Busquen, por Dios, un nombre que nos ayude a, digamos, a darle identidad a ese componente. Grafiquemos, copiemos estas 2 líneas para etiquetar esos 2 factores. Bueno, le damos enter. Ustedes que ahí está. Estructura física de decisiones. Repetimos este comando de graph, porque aquí había salido el gráfico, pero sin esas etiquetas. Grafiquemos. Mire usted qué bonito. Estructura física, decisiones. Ustedes pueden ver aquí el mapa, ¿no? Y 0, 0. Alta estructura física y es buenas decisiones que se hacen sobre esos automóviles. ¿Cuáles? Estas marcas, el Audi 5000, el Volvo 260, ¿verdad? Buick, Riviera, ¿verdad? El Dorado, digamos, ahí salen las marcas, ¿verdad? De los automóviles que tienen alta estructura física y altas decisiones. Baja estructura física, aquí bajas, ¿verdad? Negativas, estructura física. Y bajas decisionales, o sea, son los carros así como no muy, ¿verdad? Los Ford Fiesta, mire, que hay un Ford Fiesta. ¿Ya han visto un Ford Fiesta? Son carros así como de baja estructura física, Ford Fiesta. Y, ¿cuánto? 1978. Y también de bajas decisiones, ¿ves? De muy bajas decisiones, bueno, unos carros baratos, ¿ves? Mire el Ford Fiesta, ¿ves? Es este de aquí. Un carros, digamos, de bajas de estructura física, pequeños, livianos, ¿verdad? Pequeños, livianos, ¿verdad? No muy grandes engranajes, ¿verdad? No son muy rápidos. Y además tienen bajas, que les dan bajas decisiones, ¿verdad? Baratos, es para consumo nacional, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Los Ford Fiesta, ¿ves? Ya sabe qué comprar, digamos, ahí. Déjate el carro barato, ¿verdad? El Chevrolet Chevette. Chevrolet Chevette, son carros así, ¿verdad?
Chevrolet 1978, ¿verdad? Sí, sí, parecen carros así, ¿verdad? Para el hogar, ¿verdad? Parecen carros como el de esa serie Matrimonios con hijos, ¿se acuerdan? ¿Alguien ha visto esa serie? Matrimonios, o ¿cómo es? Matrimonios sin hijos. Carros así. ¿Ve? Ahora, por el otro lado, los que tienen una alta estructura física y altas decisiones, ¿ve? Está el Volvo 260. Deben ser carros muy bonitos, muy... Busquemos ahí el Volvo 260. Volvo 260. Volvo. No, el Volvo es un carro europeo, ¿verdad? Parece que lo ensamble, carros así finos, ¿ve? Wow, me gusta. 1978, ¿ve? El Audi 5000, busque ahí el Audi 5000. Audi 5000. ¿Dónde está? Wow, mire. Mire qué bonito por dentro, ¿eh? Bueno, esos carros tienen una alta estructura física, ¿verdad? Grandes, pesados, anchos, buenos engranajes y también son carros que toman decisiones altas, que son caros, ¿verdad? Que requieren muchas reparaciones, se usan para la exportación, ¿verdad? Etcétera. Bueno, bien jóvenes, eso es lo que quería enseñarles. Entonces vean ustedes que ahí termina, bueno, aquí dice gráfica de los componentes para la variable, sobre la variable make, ya lo hicimos. Eso era lo que quería explicarles. Vean ustedes que, y ahí termina digamos, el problema, el ejercicio. La actividad número 4 va a ser que ustedes van a redactar un informe de 3 o 4 páginas, dice, con los resultados más importantes de todo esto que hemos estado haciendo, de este ejercicio, y suban por favor al text digital antes de las 11:59 del 30 de julio, de hoy en 8. El informe debe tener las siguientes partes, el título, vean, muy importante que vean las partes, por favor. Título del informe, el nombre del estudiante, el título, el nombre del estudiante, por favor, hagan un checklist de todo lo que van a poner, un resumen de 100 a 200 palabras, ¿un resumen de qué? Bueno, del contenido del informe. Imagínense que alguien necesita ver un resumen. Me contaron de que ustedes ya están escribiendo artículos, incluso ya están escribiendo informes. Un resumen. Tienen a 200 palabras del contenido del informe. Luego, 4 o 5 palabras claves. Por ejemplo, si alguien necesita ver un informe de ustedes, qué sé yo, análisis de componentes principales, factores, eje valores, automóviles 1978, vea, ya les dije las palabras clave, ve. Luego van a hacer una introducción, van a informar el propósito y la importancia del trabajo. Este trabajo tiene como objetivo, ¿verdad?, aplicar la técnica de componentes principales, y usted explica, ¿verdad?, un poco, ¿verdad?, el propósito del informe. Los materiales y métodos van a explicar cómo se hizo el informe, ¿verdad?, cuáles fueron los datos, una cosa breve, ¿verdad?, la técnica, ¿verdad?, cuál es la técnica que va a utilizar, muy brevemente. Luego los resultados, presenten los resultados empíricos y una interpretación de ellos. Sobre todo la parte de resultados, no, la parte del análisis de componentes principales. Los resultados, si ustedes me preguntan a mí, lo más importante es esto, ¿ve? La parte de los factores, ¿ve? Eso es la parte de los factores, cuántos factores van a tomar y sobre todo esto, la carga, ¿verdad? Quieren poner un gráfico de los eigenvalores. Sobre todo pongan cuántos factores van a utilizar y por qué. Y obviamente pues este gráfico que acabamos de hacer, este gráfico es el resultado más importante. Este gráfico es el resultado más importante. Y
entonces los resultados más importantes de su análisis y una interpretación de ellos, ¿verdad? Luego discutan estos resultados, hagan algunos aportes, ¿ve? Expliquen, discutan, aporten. ¿Te quiere seguir utilizando 8 variables o quiere utilizar solamente 2 variables? Diga si esta técnica pues realmente cumplió su objetivo de analizar 2 variables en vez de analizar 8 variables. Y alguna referencia útil, formato APA, alguna referencia, bueno, ustedes hacen alguna búsqueda, ¿verdad? O algo así, pues ponen ahí en el formato APA. Y en el anexo, ahí si quieren incluir todo, ahí pueden incluir todo lo que quieran, ahí gráficos, cuadros, salidas de stata, pero eso en el anexo, 3 o 4 páginas y ustedes por favor lo suben. Antes de completar las actividades de esta semana es muy importante que conozcan las rúbricas de evaluación. ¿Verdad? Muy importante que conozcan las rúbricas. Aquí está esto está aquí, aquí en esto, las rúbricas, aquí está. Sesión número 2, jueves 23 de julio del año 2020, guía semanal 2, Subaltec Digital, evaluación. El material que usted desarrolle en esta sesión virtual asincrónica es el ejercicio completo 1 y tiene un puntaje de un 12% sobre la nota final. Va a ser evaluada de la siguiente forma. Bueno, si no lo hacen, pues tiene un 0. Ahí no hay pues, nada que argumentar, ¿verdad? Si tiene serios defectos, bueno, 4. ¿verdad? Si tiene defectos pequeños, bueno, 7. ¿verdad? Si está bien, pues competente, 12. Y si es excelente, se le pone 12 puntos aquí en cada. Profe, se me olvidó el título. Bueno, tiene un 0 ahí. Si tiene un título ahí más o menos ahí. 10. Excelente, 12 puntos, ¿ve? Y así se va a ir evaluando cada uno de estos aspectos, ¿ve? Entonces al final pues se pondera y se suma. El nombre del estudiante, ¿verdad? Resumen. Y cada rubro se le va a ir corrigiendo, ¿verdad? Para que ustedes vean dónde han hecho las cosas bien, dónde les hizo falta. ¿verdad? Materiales y métodos, no explicó muy bien, o le faltó explicar un poco, ¿verdad? Aporta discusión, aporta referencia, incluye anexo B. Eso es, jóvenes. ¿Qué les parece? Esta es la rúbrica, así es como se van a corregir. Yo, sinceramente, no creo que esto sea tan complicado. Ustedes me han dicho que han escrito informes, entonces ahí tienen una semana para hacer esto. Muy bien, jóvenes, lo suben al TEC Digital y pues esta sería, digamos, la sesión número 2. Si tienen dudas, por favor, contáctense conmigo. Ya saben, los jueves, los sábados y los domingos de 6 a 7 estoy en el WhatsApp. Si tienen algunas dudas, por favor, comuníquete conmigo. Bueno, muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Que tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana. Un saludo.